Le saluda su amigo y pastor Rubén Novotny de la Iglesia Modelo de Jesús, un estilo de vida. Bienvenidos nuevamente a su Academia de Liderazgo. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este es un tema que muchos confunden porque dicen: yo soy la iglesia y no tengo por qué congregarme. En la iglesia, por ejemplo, vamos a definir lo que es iglesia como tal. En los vocablos griegos y hebreos son un grupo de personas que salen o comunidad que se agrupa para salir. Observando en estos términos, que no es lo que tradicionalmente nosotros entendemos, vamos a definir la iglesia como el concepto de la iglesia del Señor Jesucristo como tal. Porque algunos dicen: yo soy el templo y no necesito estar en la iglesia. Ese es otro concepto. También podemos entender cómo es la comunidad de todos los creyentes en la fe que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de la vida. Aunque de diferentes costumbres, de razas, tendencias, idiomas, y a pesar de que somos de distintas denominaciones, les tengo una noticia, y es que somos una iglesia, la iglesia del Señor. ¿Quiénes la conforman? Pues todas aquellas personas que han tomado la decisión voluntaria de separarse del mundo, del pecado donde antes estábamos cada uno de nosotros, y salimos de esa oscuridad a la luz del Señor y pasamos a ser salvos por la fe en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, estarás salvo. Y hay una relación entre Cristo y la iglesia, hay una relación que se establece entre Cristo y la iglesia. Número uno, como la relación de los miembros del cuerpo humano entre sí. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 28, y ahí nos habla, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo, así somos todos los hermanos de una misma fe, miembros de un mismo cuerpo, en el cual Cristo es la cabeza. Y cada quien cumple diferentes funciones. Para el Señor todos somos iguales y todos somos importantes. Tanto el que limpia como el que sirve, el que está en el parqueo, el que está en el sonido, como el que predica. Pues todos servimos a un mismo Dios, en el cual hemos creído. La segunda relación que establece el Señor con su iglesia es que nos compara con un edificio o un templo. En Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el fundamento y la piedra principal del ángulo. Cuando alguien, por ejemplo, construye una casa, un edificio, primero echa las bases de cemento con las cabillas amarradas, bien alineadas, y esta es la que sostiene los bloques. En Cristo estamos nosotros fundamentados en su doctrina, en su forma, en su manera de ser. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Cada uno de nosotros somos un bloque que se usa para la construcción de un templo espiritual, para ser el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Esto establece que la iglesia no está fundamentada sobre un hombre o una religión. Nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. La tercera cosa con la que el Señor nos compara o nos hace relación con la iglesia es la vid verdadera. En Juan 15:1-15, el Señor Jesús, para establecer la relación entre Él y su iglesia, hace un símil y nos compara con una rama. La vid es el tallo y los pámpanos son las ramas. Cuando una rama, por ejemplo, es cortada o separada del tallo, se seca y no lleva fruto, porque ella se alimenta de la savia bruta que está en el tallo, ¿saben? Y al igual que nosotros, no podemos llevar fruto si no estamos arraigados al tallo que es Jesús. Pues su Espíritu Santo es quien corre por nuestro cuerpo, por nuestro ser, como ríos de agua viva. Al separarnos de Jesús nos secamos.
como rama separada o arrancada del tronco y no podemos dar fruto, pues estamos muertos. La cuarta relación que establece el Señor con la iglesia es la relación de matrimonio, nos relaciona como con un matrimonio. La Biblia dice que Cristo es el novio y la iglesia es su eterna, la novia, y está esperando por nosotros. Él nos limpia, nos cuida para llevarnos a una eternidad en el cielo. Es interesante notar que la iglesia y el templo se convierte en parte intrínseca en la vida del cristiano. Y hay razones bíblicas por eso. Hay razones por las cuales nosotros debemos asistir a la iglesia. Présteme a estas razones que les vamos a enumerar. Número 1, la primera razón bíblica por la cual nosotros debemos asistir a la iglesia es porque simple y llanamente es un mandato divino. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25, dice: considerándonos los unos a los otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. Es una orden, y es una orden que debemos cumplir. Dios no nos pide un favor, nos ordena asistir al templo, a congregarnos, porque si no nos congregamos, simple y llanamente nos enfriamos. Y llegarán los desánimos a nuestras vidas, los ataques del enemigo, para posteriormente pues irnos al mundo de donde Dios nos sacó. De donde Dios nos sacó un día. Entonces no podemos dejarnos de congregarnos porque es un mandato divino. Número 2, oír al pastor. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: cuando nos congregamos, nos conseguimos con un pastor que nos va a dar palabra de vida y de orientación por medio del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. El pastor es un instrumento y en la calle no vamos a conseguir esto. Pero también se nos exhorta a la obediencia y a la sujeción y a no quejarnos ni murmurar contra nadie. La tercera, estar unidos. Juan 1, 12, 13. Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor personal, dice la palabra de Dios, que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Debemos estar unidos porque pertenecemos a la iglesia militante universal, que es el cuerpo de Cristo, llena de creyentes vivos. Mire, somos un ejército con poder y armas espirituales para vencer al enemigo. Unidos vamos a vencer porque en la unión está la fuerza. Número 4, recibimos enseñanza de la palabra. Somos enseñados en la palabra para bendecir nuestras vidas en prosperidad económica, en espiritual, dándole al creyente pues la oportunidad de recibir de mano del pastor la doctrina sana del Señor Jesucristo. Y la oportunidad de servir a Dios en su iglesia. Número 5, amar y ser amado. Es un mandamiento de Dios al amarnos los unos a los otros y un fruto del Espíritu. Por esto, cuando nos congregamos, tenemos la oportunidad y el beneficio de recibir y dar amor a nuestros hermanos. Y ahora, a causa de estos beneficios, que se los acabo de nombrar, entendemos por qué debemos congregarnos. Ya que la congregación pasa a ser tan importante en nuestras vidas como el orar, leer la Biblia. Pero lo más importante es en la congregación, que en la congregación se enciende el fuego del Espíritu Santo de Dios. Usted podrá orar en su casa, en su carro, en su oficina, pero cuando usted entra a la iglesia, a la congregación del Señor, es como que si todas esas brasas ardientes se juntaran en un solo lugar y siente el fuego de Dios. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted se siente diferente y usted sale renovado y usted dice: wow, la palabra que recibí ese día. Y usted sale y comienza su semana con el pie derecho y con Cristo Jesús, su Santo Espíritu. Por eso es lo importante y los beneficios, y eso sin contar todas las demás bendiciones que quizás se nos escapan en este corto video de los beneficios que tiene el congregarnos.
Así que a partir de este momento, a partir de esta enseñanza, a partir de esta clase, yo sé que va a cambiar tu manera de pensar. Y el congregarse no va a ser solamente como un sacrificio, sino el verdadero deleite, que es ir a su presencia y juntos como hermanos estar en la iglesia. Muchísimas gracias. Les habló su amigo y pastor Rubén Novotny. Gracias por estar con nosotros en esta Academia de Liderazgo. Nos vemos en la próxima clase.